Buenos días, hermanos, nuevamente reunidos para escuchar la palabra del Señor. Veamos en este domingo un tema muy importante. Estamos viviendo momentos muy difíciles en el mundo entero y muchísima gente tiene miedo y hasta pánico. Por eso, vamos a ver qué nos dice el Señor el día de hoy. Nuestra primera lectura. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Sean fuertes y valientes. No teman ni tengan miedo de ellos, pues el Señor su Dios siempre los acompañará. Nunca los dejará ni los abandonará. Josué capítulo 1, versículo 9. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Sean fuertes y valientes. Ahora más que nunca, la palabra del Señor es actual, siempre es actual. La palabra del Señor es para cada día de nuestra vida, en todas las épocas. En la época donde el hombre vivía nómade, en la época de las grandes culturas, en la época de los judíos, en la época de Jesús, y en esta época siempre la palabra del Señor es actual, es para cada día. Y hoy nos dice, sean fuertes y valientes. Han pasado demasiadas cosas en los últimos tiempos en nuestro planeta. La humanidad está padeciendo de mucho sufrimiento. Y ya sea que ese virus haya sido creado en un laboratorio o no, independientemente de cómo, cuándo y por qué, lo concreto, lo real, es que cada día vemos familias en todas partes del mundo sufriendo por este problema. Ya sea en forma personal o con su prójimo, con la gente que está a su alrededor. Gente que tiene sus papás, sus abuelitos, etcétera, en grave estado y mucha gente que ha fallecido. Esto produce mucho dolor y también miedo. Pero ahora más que nunca necesitamos recordar esta lectura de Deuteronomio. Sean fuertes y valientes. No teman ni tengan miedo de ellos, pues el Señor su Dios siempre los acompañará. No tengamos miedo entonces de nadie. Cuando habla la lectura de ellos, se refería, por supuesto, al contexto de ese tiempo, a todos los países agresores, a los pueblos agresores, que en toda época habían estado siempre persiguiendo al pueblo judío. Pero en este caso, no solamente es aplicado a un país que es agredido por otros países, sino es aplicado a todo tipo de situaciones. Ese ellos puede significar países, gobernantes, empresarios, gente que quiere simplemente ganar dinero y que no le importa la vida de los demás. Puede significar lo que sea, cualquier tipo de ente que está tratando de agredir a la humanidad o que te está tratando de agredir a ti. Pues no tengas miedo. No tengas miedo de ninguno de ellos. Tampoco de la enfermedad. Cuando hablamos de ellos también tendríamos que incluir a los microorganismos, ya sean bacterias, virus, etc. Y hoy todo el mundo, por algún motivo, es alarmista. Todo el mundo dice, no, y eso no es nada. Dice que va a salir otro virus. Hace meses que nos venían diciendo eso. Va a salir otra versión, otro virus, otro SARS, más grave. Y en estos tiempos estamos escuchando en algunos países que recrudecen algunas enfermedades que están desaparecidas hace tiempo. Aparecen nuevamente, ¿no? Como la difteria en Perú. Y entonces todo el mundo dice, y eso no es nada, viene una segunda ola,
y no nos garantiza a nadie que venga una tercera ola. ¿Qué se pretende? No lo sé. Lo concreto es que de una u otra manera nos meten miedo. Pero los que creemos en nuestro Señor nos vamos a aferrar a Deuteronomio porque Él nos recuerda a la frase de nuestro Señor: sean fuertes y sean valientes. Ya te lo he ordenado, dice Josué. Josué nos transmite la palabra del Señor y nos dice: ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. Por lo tanto, no tengas miedo, no te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Y si tú verdaderamente crees en la palabra, si verdaderamente crees en Dios, no te desanimes. Hay muchos problemas, muchas dificultades, hay muerte, hay enfermedad, hay escasez, hay pobreza, no hay trabajo. No te desanimes. Los hermanos judíos caminaron durante años, 40 años caminaron por el desierto. ¿Te imaginas eso? Prácticamente sin agua, prácticamente sin comida. Pero el Señor nunca los abandonó. Cuando ellos estaban por quebrar su fe, el Señor les enviaba agua. El Señor les enviaba alimento, el maná. De tal manera que el Señor no va a dejar que tú fracases. Pero requiere de tu esfuerzo, requiere de tu fe, de tu confianza en Él. Y Él va a estar a tu lado. No lo olvides. Por eso, el Salmo del día de hoy es una alabanza a nuestro Señor justamente en ese sentido. Veamos. Aunque camine por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta, porque tú estás a mi lado. Cuando viene el miedo, yo en ti confío. Cuando viene el miedo, yo en ti confío. Vamos entonces ahora a nuestra segunda lectura. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Primero de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Dice Pablo en su carta a los Filipenses: no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. El consejo de Pablo es preciso y justamente encaja en lo que estamos hablando. Tenemos muchos motivos para tener miedo. Sin embargo, si nosotros oramos y rogamos a nuestro Señor, le presentamos nuestras peticiones,
debemos tener la confianza de que Él nos va a dar la paz, la tranquilidad y la protección que nosotros necesitamos. En resumen, tenemos pandemia con todas las implicancias que esto significa, y a nivel de los hogares, a nivel de las familias, a nivel de cada persona, tenemos múltiples problemas, no solamente los de la pandemia, sino que cada uno tiene sus propias dificultades y problemas. Muy aparte de la pandemia, hay gente que sufre de cáncer, hay gente que sufre de diferentes tipos de enfermedades o de problemas, desde antes de esto. Bueno, y por eso decía, la palabra del Señor siempre es actual, porque no importan los problemas, las amenazas que tengamos del mundo, pues nosotros en todo momento debemos acercarnos a nuestro Señor, debemos orar. Ustedes saben perfectamente que orar es conversar con el Señor. Entonces conversa con Él y preséntale tus preocupaciones, tus problemas, tus angustias. Ahí en ese momento desfoga esa cosa que tienes adentro, ese nudo que tienes en el alma. Preséntala al Señor y dile: Señor, este problema tengo, ayúdame, dame fuerzas. Tú me has dicho que sea valiente y soy valiente, seré valiente, pero hay momentos en que me quiero quebrar. Necesito de tu mano poderosa, necesito de tu energía maravillosa. No me abandones, Señor, ayúdame. Tengo este problema, por favor, de alguna manera, ayúdame a solucionarlo, porque nosotros lo vamos a solucionar con la ayuda del Señor. Nosotros tenemos que hacer lo que haya que hacer para resolver nuestros problemas. Y luego, cuando se solucionen, darle gracias, darle gracias. No olvidemos, ahí Pablito dice bien claro, preséntale a Dios tus problemas y luego dice: dale gracias, porque muchas veces nosotros, cuando tenemos una enfermedad, nos anuncian la gravedad de un familiar, de un hijo, de una madre, nosotros acudimos rápidamente al Señor y le decimos: Señor, salva a mi madre, salva a mi hijo. Pero resulta que muchas veces después se salva la madre, se salva el hijo y no regresamos a agradecer al Señor. No olvidemos eso, jamás. Él escuchará tus oraciones y cuidará tu corazón, tus pensamientos. Te protegerá, te dará la fuerza y te dará la bendición para que puedas resolver tus problemas. En el libro 1 de Juan, igualmente, nos dice: en el amor no hay temor. Acá, Juan sí está yendo al corazón del problema. Juan está atacando el tema a fondo. Dice: en el amor no hay miedo. Dios es amor. Si yo creo en Dios, amo a Dios, amo a mi prójimo y me amo yo mismo. Y si yo amo a Dios, creo en Él, le tengo fe, le tengo confianza, confío en Él. Confiar viene de fiar, viene de fe. Y entonces, si tú amas a Dios, confías en Él y por lo tanto eres fuerte y valiente. Si tú no amas a Dios, no confías, o al revés. Si no confías, si no tienes la fe suficiente y la valentía suficiente, quiere decir que no amas a Dios. Dice: sino que el amor perfecto echa fuera el miedo. Claro, por lo mismo que estamos diciendo. Si hay amor entre tú y Dios, entonces, ¿de qué tienes miedo? Es como si yo fuera, pues no sé, muy hermano, muy amigo del ministro del Interior o el presidente de la República, y él siempre me pone 40 policías para que me protejan por todas partes. Y yo camino tranquilo.
Porque sé que aún me pasara algo, inmediatamente la policía va a investigar, van a capturar al que me robó, qué sé yo. Así que yo camino tranquilo, porque sé que alguien poderosísimo me protege. Y ese ejemplo queda chico con respecto a Dios. ¿Quién es más poderoso? ¿El ministro del Interior, el presidente de la República o Dios? Ya pues. Y entonces, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? Estás ofendiendo a Dios. Le estás insultando, le estás diciendo, no creo en ti, no confío en ti. Eso le estás diciendo con tu miedo. No creo que tú me vayas a proteger. Eso le estás diciendo. Y por eso dice, el temor, el miedo, lleva en sí castigo. Porque lo estás ofendiendo a Dios. Porque el Señor es amoroso. El Señor es infinitamente bondadoso y misericordioso. Pero no se olviden que el primer mandamiento es amar a Dios. Eso significa confiar en Dios. Y si tú no lo amas, ese es el pecado más grave. Y Jesús lo manifestó. Todos los pecados, dijo Jesús, todos los pecados se te pueden perdonar, menos la ofensa al Espíritu del Padre, menos la ofensa a Dios. Ese es el peor pecado. Y ahí termina diciendo Juan, el que teme no es hecho perfecto en el amor. El que tiene miedo quiere decir que no está amando de verdad a nuestro Señor. Clarísimo. Pasamos ahora al Evangelio. Lectura de Mateo capítulo 10, versículo 28 al 31. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Acá Jesús va a centrar el problema. Ya está claro lo del miedo y cómo es que el miedo es pecado y es ofensa a Dios. Y ojo que estamos hablando de todo tipo de miedo, no solamente el miedo producido por estos problemas macro, sino estamos hablando de todo tipo de miedo. Miedo a tomar un alimento determinado. Si tú confías en Dios, pides la bendición del alimento, confías en que no te va a hacer daño. Y dice que ni el veneno de la serpiente te va a hacer daño. Obviamente, nosotros tenemos que ser fuertes y ser valientes y también cuidadosos. Porque tampoco se trata de tentar al demonio, porque el demonio siempre va a estar molestando, eso ya lo sabemos. Y entonces él va a tratar de ponerte tentaciones para que te desvíes, o en este caso, para el problema del miedo, te va a poner obstáculos, te va a poner desgracias, te va a poner amenazas que te produzcan un miedo. Pero justamente, ¿no? Si tú tienes los cuidados respectivos, si yo sé que una comida tiene 4 días ahí a la intemperie, la gran probabilidad es de que esté malograda. Y entonces yo no voy a decir, no, yo sé que Dios me protege, venga para acá y me la como. Tampoco es así, tampoco es así. El refrán, cuídate, que yo te cuidaré, es muy válido. Ahí también en esta parte se relaciona con las tres tentaciones que le hizo el demonio a Jesús, ¿no?
por ejemplo, cuando le dice que se tire de la punta hacia abajo, que los ángeles vienen, entonces ahí lleva relación con eso, que quiere decir no tentarás a tu Dios, y entonces ahí tú no vas a comer esa comida porque Así tú estás es. yendo contra Dios. Así es, muy bien, muy bien. El demonio te puede decir, tírate, tírate, no te va a pasar nada. ¿No dice que confías en Dios? Tírate, come. Anda a ese barrio maleado, anda así, anda acá, o sea, no te preocupes, Dios te va a proteger, ¿no? Y tampoco es así. Podemos ir a un barrio peligroso, podemos comer una comida, etcétera, pero con las precauciones respectivas. De tal manera que, junto a esas precauciones, vaya nuestra fe. Señor, tengo que ir a este barrio peligroso porque ahí tengo un hermano que voy a ayudar, ¿no? Está enfermo, qué sé yo, o simplemente le voy a hablar de la palabra. Por favor, Señor, protégeme. ¿No es cierto? Pero voy con las precauciones respectivas. Voy a una hora no tan peligrosa, voy, si es posible, un poco acompañado, no sé. De alguna manera voy con algunas precauciones. Y el Señor te va a proteger también, por supuesto. Y entonces acá digo, Jesús, perdón. Y entonces, en la lectura del Evangelio, vamos a ver que Jesús centra el tema en un aspecto. Dice que no hay que tener miedo a las personas o a las cosas que nos puedan hacer daño a nuestro cuerpo, daño físico, que nos puedan producir una enfermedad o algún daño de cualquier tipo. No hay que tener miedo ni a las personas ni a las cosas que nos pueden hacer daño físico a nuestro cuerpo. Pero sí hay que tener miedo, dice Jesús, del demonio, del enemigo. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. Por eso viene lo de la precaución. Yo confío en Dios. Sé que Él me va a proteger. Pero no olvidemos que el enemigo siempre está molestando, que el enemigo nos va a poner justamente enfermedades, desgracias, deudas, amenazas de todo tipo, para que nosotros justamente quebremos nuestra fe. No hay que olvidar eso. A eso hay que tenerle miedo. A que de una u otra manera el demonio pueda hacernos quebrar nuestra fe, a que el demonio pueda vencernos y nos tiente a resolver nuestro problema de una mala manera. Por ejemplo, yo tengo una deuda grande. El banco me va a quitar mi casa porque no he podido pagar. Y el banco no cree en nadie. Ustedes saben muy bien que uno de los más grandes ganadores de esta pandemia son los bancos. Y han asistido a la gente, entre comillas, han ayudado diciéndole, te presto. No estás trabajando, no te preocupes. Tienes otras deudas, no te preocupes. Yo te presto para que pagues esas deudas. Pero ahora me vas a deber a mí. Y el banco nunca pierde. Y en letras chiquitas te hace firmar un montón de cosas que después tú te arrepientes. Supongamos que tus deudas han avanzado tanto que está en peligro tu casa. Y te dicen, ya te mandan la notificación y te dicen, bueno, si no me paga hasta tal fecha, vamos a rematar su casa. Usted ha firmado acá un préstamo hipotecario. Así que o me paga o le quito su casa. Y entonces tú tienes miedo de perder tu casa en este caso. Ya, muy bien. Confías en Dios y dices, Señor, confío en ti, soy valiente, ayúdame a resolver. Voy a ver cómo hago. Voy a ir ante un familiar que sé que tiene una situación económica holgada. Voy a buscar un negocio acá. Pues, en fin, voy a hacer todo lo posible, Señor, pero tú ayúdame, por favor, ayúdame a salvar mi casa. Pero de repente el demonio te tienta y te dice, mira, no vas a poder. No, esta persona no te va a prestar.
Tú sabes cómo es. Tiene plata, pero es así. Y así, asá. Mejor anda donde fulano y a él, y con él anda, consigue dinero. Y ese fulano es un asaltante. Asalta negocios, asalta bancos, qué sé yo. Y te tienta. O te lo trae, te lo presenta el demonio. Te lo presenta a esa persona y te dice, justo tú estás en problemas económicos y se te presenta ese amigo. Y te dice, hola, compadrito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, hermano, acá mal, compadre. Se me van a quitar mi casa, no sé dónde conseguir plata, hermano. No sé qué hacer. Ya, pero, compadrito, hay una chamba para la próxima semana. Vamos. Una sola vez y paga toda tu deuda, compadrito. Y hasta tienes para pagar adelantado un año. Vamos, compadre. Yo te doy todo. No te preocupes. ¿Puedes o no puedes? No. Habla. O tienes miedo. O eres cobarde. O te molestas. O te molesta. ¿No? Entonces, el demonio, en este caso, está tentándonos a destruir no nuestro cuerpo, sino nuestra alma. Porque si yo acepto la tentación del demonio y me voy a asaltar un banco y mato al vigilante con tal de robar, o sea, robo, mato, etcétera, estoy destruyendo mi alma, lógicamente. Por eso Jesús dice, más bien tenganle miedo a aquellos que pueden hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Porque al final, si perece tu alma, obviamente tu cuerpo está de más. Por eso mismo, tampoco debemos de tenerle tanto miedo al virus ese o a la enfermedad o a las consecuencias de la enfermedad, sino deberíamos tenerle miedo más bien a lo que esta enfermedad, manipulada o no por intereses macro, supra, a lo que esta enfermedad nos podría obligar a hacer. No vaya a ser que por el miedo nosotros comencemos a obedecer cosas que no deberíamos obedecer, mandatos desde arriba que nos empiezan a meter en la cabeza. Por ejemplo, a raíz de esta enfermedad nos están dando mensajes como no abraces a tus hijos, no abraces a tu pareja, no abraces a tus hermanos, no saludes con la mano, no expreses tu cariño, tu afecto. Porque la forma de expresar nuestro afecto, nuestro cariño a nuestros seres queridos ha sido durante miles de años un abrazo, un beso. Y ahora nos quieren cortar eso. ¿Por qué? En otras palabras, quieren convertirnos en seres humanos sin sentimientos, porque entonces yo quiero abrazar a mi madre, pero como no quiero contagiarla, entonces no la abrazo. Así no, mamacita, así. Te quiero mucho, mamita, pero no nos abracemos, no, así no, mamita, de lejito. Y la pobre madre, ávida de cariño de su hijo, va a tener que aguantarse el deseo de abrazar a su hijo y va a empezar a ser cada vez más fría y él también cada vez más fríos. No obedezcamos eso. Seamos fuertes y valientes y mostremos nuestro amor a nuestros seres queridos. Una paciente en estos últimos días que yo estaba atendiendo me dijo eso. Doctor, yo tenía miedo, pero yo dije, no puedo abandonar a mi hijo. No puedo abandonar a mi esposo. Su hijo y su esposo estaban hospitalizados. Y ella también estaba mal. No estaba hospitalizada, pero estaba mal. Y entonces ella decía, pero si yo no lo cuido, no lo atiendo a mi esposo, no me preocupo de mi hijo, ¿quién lo va a hacer? Y yo, doctor, ¿qué me importa? Yo he ido y he estado con ellos en todo lo que he podido. Bueno, ese es el amor de una madre y nosotros sabemos que el amor de una madre es un amor divino, es un amor sublime, es el más grande de los amores que Dios ha puesto en los corazones de los humanos.
Y ello la llevó a esta mujer a tener la valentía suficiente para coger a su hijo, abrazar a su esposo, darles ánimo y atenderlos y todo. Por eso no caigamos en la tentación de obedecer las cosas que nos destruyan el alma. Nos están pidiendo cosas extrañas, como la que acabo de mencionar. Nos están pidiendo que seamos robots. Robots que tienen una tarjeta de banco y donde estemos bancarizados todos y controlados todos. Eso nos están pidiendo. Hay gente que habla de un chip en el virus y todo eso. Chip o no chip, con las órdenes de que no abraces, de que no beses, con las órdenes de que tú tengas tu tarjeta de banco y todo lo hagas por el banco, te están encaminando hacia tener una vida robotizada. Tengamos cuidado con esas cosas. Y en la escuela, igualmente, la escuela se está haciendo fría, totalmente. Ya no hay el maestro preocupado por el alumno, por su pupilo, para tratar de informarle y formarlo. No. Acá a duras penas se están tratando de informar, transmitir conocimiento como pueden. Y eso es todo. No se va más allá. No importa el alumno como ser humano. Si tenían horario mañana, ahora le ponen horario mañana, tarde y noche. A cualquier hora. Tenemos clase en la tarde, tenemos clase en la noche. Y entonces ese niño no tiene horarios. Y la mamá que tiene que estar con el niño porque ella le orienta, tampoco puede ir a trabajar porque tiene que estar en la mañana, en la tarde y en la noche. Es decir, estamos pasando un momento muy difícil. Pero más allá de los problemas físicos, están estos otros problemas mentales y sobre todo espirituales que nos pueden llevar al infierno, a la condenación, a la desgracia espiritual. Hay que tener mucho cuidado. Y dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Aquí Jesús nos está diciendo que todo lo que ocurre en la naturaleza lo está observando nuestro Señor. Y la desgracia o la muerte de un pajarillo, no ocurre si no es permitido por nuestro Señor. Y menciona algo importantísimo. Hasta los cabellos de vuestra cabeza, toditos están contados. O sea, si estamos perdiendo cabello, se nos está cayendo los cabellos, hasta eso ocurre porque Dios lo permite. Y si Dios no lo permite, pues vas a tener tu cabellera muy avanzada de edad. Depende de Él. Pero imagínate, hasta un pelo es importante para nuestro Señor. Si un pajarillo es importante, un pelo es importante, ¿qué más no vas a ser tú importante para Dios? Así que no tengan miedo, porque ustedes valen más que muchos pajarillos. Si un pajarillo vale para nuestro Señor, un ser humano vale muchísimo, muchísimo más. Por lo tanto, tú vales un montón para nuestro Señor. Tú vales mucho para Dios. Él te ama y se preocupa por ti, porque tú vales mucho para Él. Vales tanto que permitió que su propio Hijo unigénito fuera asesinado por ti, para que tú te puedas salvar. ¿Ok? ¿Más claro? Entonces, ¿por qué tener miedo? Si tú sabes que Dios te ama en forma infinita, que ha sido capaz de tanto amó Dios al mundo, que envió a su propio Hijo al sacrificio por nuestra salvación. Y entonces, ¿de qué tienes miedo? Terminamos entonces el día de hoy con la frase de Deuteronomio. Sean fuertes y valientes.
Seamos fuertes y valientes, siempre, en todo momento y en todo lugar. Amén. 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 Aunque camine por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta, porque tú estás a mi lado. Cuando viene el miedo, yo en ti confío. Cuando viene el miedo, yo en ti confío. Gracias a ustedes, hermanos, por habernos escuchado, por participar de esta reflexión. Y nos vemos la próxima semana, como siempre. Buena semana.